Hola querido estudiante, en este video vamos a hablar de las propiedades de los elementos. Todos los objetos en BBVA o los objetos puede ser cualquier elemento dentro de Excel, como una celda, una hoja de cálculo, un libro, un botón, un control interactivo, entre otros elementos. Hay un resumen de las propiedades que tienen los elementos VBA. El primero es nombre, que es el identificador que tiene dentro del programa de BBVA que permite identificar el objeto. Tenemos el valor, que son para los elementos que contienen datos, como celdas o cuadro de texto, representa el contenido o dato almacenado en el objeto. Tenemos la ubicación para los objetos que tienen una posición física como celdas o gráficos, o la posición dentro de una hoja de cálculo o dentro de un formulario. Tenemos el tamaño para los objetos gráficos o de formulario. La propiedad de tamaño también describe las dimensiones como el ancho y el alto. Tenemos el color y el formato, que en algunos objetos como las celdas, las formas, tienen propiedades relacionadas con el color o el formato. Por ejemplo, el color de formato de una celda, la visibilidad, que controla si el objeto es visible o no. Puede ser útil para ocultar o mostrar elementos en función de ciertas situaciones. El estado para los objetos interactivos, como los botones, puede indicar si el objeto está habilitado o deshabilitado. Obviamente los objetos deshabilitados no responden a eventos, es decir, un ejemplo claro es un botón. Si un botón está deshabilitado, no va a tener ninguna reacción al presionar sobre él. Tenemos los índices, como las hojas de cálculo. La propiedad de índices representa la posición del objeto en la colección. Un ejemplo claro fue en el ejemplo anterior, cuando analizamos el cuadro de temperaturas. Tenía un objeto, dos acciones, grados centígrados, grados Fahrenheit. Al ver el código que tienen, podemos analizar que contienen una propiedad de índice de 0 y 1, siendo 0 el primer elemento, 1 el segundo elemento. Tenemos en el objeto de texto la propiedad que representa el contenido visible del objeto, es decir, el texto que contiene. Tenemos el formato condicional, que es para las celdas o rangos, la posibilidad de aplicar formato basado en reglas específicas. Y ya para ir finalizando, tenemos las fórmulas para cuando tenemos seleccionado objetos de fórmulas, la fórmula matemática y las propiedades específicas de control de cada uno de los elementos. Son propiedades que cada objeto tiene por sí. Un ejemplo, caption es en un botón, es decir, el texto propio de un botón o el texto propio de cualquier cosa. Son propiedades que son muy específicas para cada uno de ellos. Estas propiedades son fundamentales para entender y manipular objetos en VBA, permitiendo a los desarrolladores personalizar y automatizar las acciones en las aplicaciones. Vamos a pasar a la parte práctica dentro de nuestro libro de Excel. En este caso, si yo tengo este botón que tenemos del ejemplo pasado, si yo le doy clic derecho y le doy propiedades, vemos cómo nos lanza este cuadro de propiedades con el nombre y varios elementos que podemos modificar. En este caso tenemos autocarga, autotamaño, el color que tiene de fondo, el texto que tiene, si está activado o no, la fuente, el color de la fuente, el ancho, el largo, si está bloqueado, el puntero del mouse, la pintura si tiene, posición de la pintura, el objeto, las sombras, que si se activa o si tiene una acción cuando se toca en clic, si está visible, la posición que tiene y así. Entonces en este caso sería por alfabético. Si yo le doy por categorías, nos muestra por categorías. En este caso tenemos una de apariencia, comportamiento, fuente, imagen y ya tenemos las varias. Estas en sí serían las propiedades de este botón. Cada uno de los elementos que tengamos así interactivos o cada uno de nuestros elementos de celda también tiene propiedades que se pueden revisar directamente en Visual Basic. Nos vemos en el próximo tema.